Bienvenidos. El día de hoy les vamos a hablar acerca del libro Ensayo sobre la naturaleza y la significación de la ciencia económica escrito por el economista británico Lionel Robbins. Este libro es de gran importancia ya que analiza las bases de la economía y cuáles son los aspectos sociales que ésta utiliza para crear sus bases teóricas, definir el objeto y la metodología. La estructura que llevaremos a cabo en esta presentación es la siguiente. En primer lugar, hablaremos sobre el contenido de la ciencia económica. Posterior a esto, hablaremos sobre la naturaleza de las generalizaciones económicas. En tercer lugar, hablaremos un poco sobre las generalizaciones económicas y la realidad. Después de esto, hablaremos un poco sobre la significación de la ciencia económica y por último daremos unas pequeñas conclusiones generales acerca del texto. El contenido de la ciencia económica. En este punto, el autor desea saber cuáles son los aspectos fundamentales que utiliza la ciencia económica para su análisis y para su estudio. Para eso utiliza tres puntos. El primero son las decisiones y el comportamiento que tienen los individuos. Por ejemplo, cuando el individuo desea cumplir con el objetivo de aumentar sus ingresos reales y de hacer ocio. Sin embargo, como esto se va a dar en un mismo lapso de tiempo, pues el individuo tendrá que decidir si aumentar sus ingresos o hacer el ocio. Estas decisiones y comportamientos están ligados con el segundo punto, que son las relaciones del sistema de deseos, en donde el individuo, según sus deseos, deberá realizar una organización de sus prioridades para así cumplir sus objetivos. Y finalmente, el individuo deberá realizar estas relaciones de sistemas de deseos, dado que los recursos son limitados, es decir, el tiempo y los medios van a ser limitados para el individuo. A partir de esos tres puntos, el autor saca unas características fundamentales, que son cuatro. La primera de ellas, y como mencionamos anteriormente, es que el tiempo y los medios para lograr el fin o los objetivos que tiene el individuo son limitados, y es allí en donde el individuo tendrá que decidir. La segunda es que cada objetivo tiene una importancia diferente. Es por esto que, como se mencionó anteriormente, el individuo tendrá que organizar sus objetivos según sus prioridades para poder decidir con con los recursos que tiene cuál de ellos alcanzará primero. El tercero es que el mundo no ofrece las oportunidades completas para alcanzar el logro, en donde tú solo tienes 24 horas del día para cumplir un objetivo o para cumplir diferentes objetivos necesarios. Entonces tienes que realizar un orden o un orden de prioridades. Y el último es que hay diferentes maneras de acción, es decir, que mi comportamiento individual no será como el otro, y es desde allí donde nace el análisis económico. Finalmente, el autor nos da a entender y nos evidencia la unidad de análisis de la ciencia económica. Esta unidad serán las diferentes formas del comportamiento humano en disposición de estos recursos escasos. Teniendo claro cuál es el contenido y el tema de la economía, ¿cómo se relaciona la economía con la realidad, Ricardo? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la naturaleza de las leyes económicas? Toda nuestra disciplina se construye alrededor de la teoría general del valor. Esta teoría nos dice que la gente simplemente tiene muchos deseos y que unos le importan más que otros. Entonces, las personas organizan esos deseos en un ranking. Esa es la teoría general del valor. ¿Cómo llegamos a ella? ¿Será que llegamos a través del método inductivo? No. Lionel Robbins nos dice que nosotros no usamos este método porque en ningún momento para construir esta teoría del valor recurrimos a la historia, porque entonces cada observación hubiera sido contingente del momento y del lugar. Nosotros tampoco hicimos experimentos controlados porque en la economía es imposible hacer experimentos controlados. Lo que nosotros sí usamos fue el método deductivo. ¿A qué hace referencia esto? Nosotros encontramos proposiciones, encontramos postulados que son verdaderos en sí mismos. Es decir, en nuestra experiencia, por lógica, es completamente verdadero saber que la gente tiene ciertos deseos y que hay unos deseos que le importan más que otros. Dos ejemplos que nos da Robbins sobre el método deductivo son los siguientes. Tenemos la teoría del productor. Y si nos devolvemos hacia atrás, ¿cuál es la semilla original de esa teoría? Que hay diferentes factores de producción. Es algo verdadero en sí mismo. Otro ejemplo, tenemos la teoría de la dinámica. Si nos devolvemos a la semilla, simplemente es que tenemos incertidumbre en este mundo. Entonces vemos como la teoría económica se construye a través de un tronco, que son unas verdades, que son verdades en sí mismas, y vamos desarrollando esas verdades y encontramos son ramas.
Le vamos metiendo supuestos a esas ramas y llegamos a las proposiciones y a las teorías que tenemos en la ciencia económica. Ahora, hemos recibido muchas críticas con respecto a esa ciencia económica y a ese método. Una de las más fuertes viene desde la psicología. La psicología dice, no, como la teoría del valor es sobre la decisión, entonces el fundamento económico debería ser desde la psicología y no desde la economía. Lionel Robbins dice, no, esperen ahí quietos, eso está mal. ¿Por qué? La teoría del valor simplemente dice que la gente tiene unos deseos y que los organiza de cierta forma. Que esos deseos vengan de traumas infantiles o cuál es la red neuronal que hace que tomemos esas decisiones, no nos importa. Esas son preguntas de la psicología. La economía a la economía. Lo que es del César al César. Lo que sí es explícito Lionel Robbins es que, si bien no somos psicología, sí somos una ciencia psíquica, es decir, una ciencia de la mente, del comportamiento. ¿A qué se hace referencia? Nosotros explicamos fenómenos físicos del mundo físico, es decir, los precios, la producción, cosas que son tangibles con la mano. Pero, para explicar estos fenómenos, nosotros no hacemos uso de argumentos materiales, es decir, tampoco somos una ciencia natural, una ciencia exacta. Nosotros, para explicar estos fenómenos, como los precios, la producción, lo que hacemos es dar explicaciones comportamentales, porque la economía es una ciencia del comportamiento. Y esa característica que nos dice Lionel Robbins es la que nos hace una ciencia comportamental, una ciencia social. Con esto claro, entonces, ahora podemos pasar a la siguiente pregunta. Juan David, ¿podemos hacer desde la economía generalizaciones sobre la realidad? Efectivamente, Ricardo. El capítulo en sí intenta responder a la pregunta de si podemos hacer generalizaciones de la realidad usando el análisis económico. Robbins responde a esta pregunta de manera afirmativa, ya que plantea de que las proposiciones económicas se basan en postulados que son verdad en sí mismos, es decir, usan el método deductivo. Y entonces cuando queramos hacer proposiciones más específicas vamos añadiendo más supuestos, pero por más supuestos que añadamos, la semilla de las proposiciones siguen siendo postulados verdaderos. Entonces si tenemos una situación de la realidad en la que tenemos tantos datos y esos datos son dados, podemos inferir de alguna manera qué va a pasar. Y con la mayor seguridad sabemos que lo que estamos infiriendo es lo que al final pasará. Aunque pues obviamente hay muchísimas críticas y estos críticos plantean de que bueno, ustedes no pueden llegar a ser capaces de intuir lo que va a pasar, tampoco van a ser capaces de predecir el futuro, el mundo es demasiado complejo para que ustedes lo entiendan. A lo que Robbins responde, no, pero eso no es cierto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo unas proposiciones que en un momento y lugar son verdaderas y si tengo unos datos que demuestran de que esas proposiciones se cumplen, si estos datos no cambian, si el escenario en el que están las proposiciones no cambia, puedo tener la seguridad de que eso se va a cumplir. Por lo que Robbins, para fundamentar un poco este argumento, plantea el siguiente ejemplo en la lectura. Él dice de que nadie en sus 5 sentidos podría sostener que las leyes de la mecánica fueran inválidas si un experimento que fue diseñado para ilustrarlas se viera interrumpido por un terremoto o un escenario accidental. Por lo que, en síntesis, si tenemos la economía en cierto contexto y con ciertos datos y predecimos algo, pero este contexto y estos datos cambian, obviamente el resultado no va a ser lo que nosotros predijimos. Sin embargo, si el contexto y los datos se mantienen, sí se hubiera cumplido nuestra predicción. Por lo tanto, ahora la pregunta que nos queda es ¿cuál es el significado de la economía y para qué nos sirve? ¿Santiago? Claro que sí, Juan. Muchísimas gracias. Bien, para responder a esta pregunta, el autor lo que hace particularmente es iniciar con una pequeña crítica hacia el sentido científico de la economía. El autor plantea que la economía construye en sí misma una serie de normas, conjeturas, axiomas para facilitar a ella misma la construcción o la modelación de ciertas políticas o ideas. Como por ejemplo, el axioma del rendimiento decreciente de la utilidad, que está basado en unos axiomas o unas conjeturas netamente teóricas y que no son fácilmente replicables o validadas desde la empiricia. Entonces dice que otros autores, partiendo de esta serie de axiomas que no son para nada validados, construyen nuevas teorías, como por ejemplo una teoría del comercio, una teoría del consumo. Entonces, desde ese punto de vista, deslegitima el carácter científico de la economía al no tener una validación empírica. Sin embargo, entonces, ¿cuál es el sentido mismo de la economía como ciencia o como ciencia económica? Y es básicamente
o lo que propone el autor, es que permite construir una noción de racionalidad desde una perspectiva de que toda decisión es racional si se toma teniendo en cuenta las consecuencias de todas las alternativas o de todos los escenarios o finales posibles. Entonces la economía, lejos de dar una receta para tomar una decisión única, lo que le enseña a uno es, dada una situación particular, dependiendo de las decisiones que uno tome, sea la una, la otra o la otra, analizar dichas situaciones con toda la información posible y ya es criterio del ser humano tomar la decisión. Entonces la economía es más una herramienta para aconsejar. Por eso es que se consideran los economistas como los consejeros del príncipe, y es simplemente plantear las opciones y dar o dejar el panorama para tomar decisiones. En ese sentido, la economía lejos de, o para concluir, la economía lejos de dar un recetario de cómo tomar una decisión, abre un portafolio de consideración de las distintas opciones. Entonces, ahora, Luisa muy amablemente nos va a dar una pequeña reflexión a manera de conclusión del texto que hemos abordado. Finalmente, a nuestro parecer, el aporte más significativo de este ensayo es el siguiente. Muchas veces nos formamos, empezamos a resolver problemas, nos piden que resolvamos una maximización y lo hacemos, pero realmente nos sentamos a pensar cuáles son las bases, cuál es la ciencia económica en verdad, cuál es la naturaleza de esta ciencia, y es allí, en ese punto, en donde este ensayo da su opinión y su posición. Y es verdaderamente importante para todo economista.